Hola, esta es la primera lección del curso de Física Contemporánea, que más ampliamente se conoce como Física Moderna. El objetivo de este curso es, por una parte, dar una presentación elemental acerca de la relatividad especial, la cual se desarrolló en su forma básica entre 1905 y 1910 aproximadamente, y también se trata de hablar del origen histórico de la mecánica cuántica, que vino a establecerse finalmente en la forma que hoy conocemos alrededor del año de 1925. Entonces, este curso no trata de sustituir un curso de mecánica cuántica en forma completa, lo cual pues involucra muchísimas cosas más, sobre todo a nivel de el formalismo matemático, sino que más bien se trata aquí de centrarnos en los aspectos que históricamente poco a poco fueron llevando a los físicos desde los conceptos de la física clásica hasta finalmente llegar a cosas como la ecuación de Schrödinger, que si uno la ve comparándola con la física clásica, pues es un salto realmente abrupto, una diferencia muy grande en todos sentidos, y justamente para poder entender en forma aproximada cómo es que se llegó a ese punto, pues es muy importante el poder entender cómo es que poco a poco las ideas tuvieron que irse desarrollando hasta terminar con lo que hoy conocemos como la mecánica cuántica. La mecánica cuántica, tal como se utiliza en la actualidad, pues tiene indiscutiblemente una enorme eficacia. De hecho, por ejemplo, si queremos entender cómo funcionan los circuitos en un aparato electrónico, uno requiere del uso de la mecánica cuántica, y pues el hecho de que todo esto funcione de una manera que podemos calcular con mucho detalle, pues da confianza en que la teoría en algún sentido es algo correcto. Pero por otro lado hay conceptos que llevan a discusiones, y en ese sentido no se puede decir que la mecánica cuántica sea algo totalmente aceptado y plenamente entendido. En cambio, la relatividad es algo en cierto sentido mucho más simple, aunque también vino a cambiar los conceptos que se tenían dentro de la física clásica. En cierta forma podríamos decir que hay menos dificultades conceptuales. Aún así, aún hoy en día hay personas que discuten la validez o la veracidad de la relatividad, pero bueno, vamos a ver exactamente en qué consisten estas ideas básicas. Lo que se trata de hacer en este curso, y es lo que regularmente se presenta en los libros de la física moderna, es más o menos seguir el desarrollo histórico, pero en lugar de seguir un orden estrictamente cronológico, vamos a comenzar hablando acerca de la relatividad especial, y una vez que tengamos los resultados más importantes que pues conviene que un físico tenga, vamos a regresarnos en el tiempo a más o menos al año 1900 para comenzar a hablar acerca de cómo Planck comenzó a introducir las ideas sobre la cuantización, que finalmente, como decía, dieron lugar a la mecánica cuántica, que en su forma actual pues se relaciona con el establecimiento de la ecuación de Schrödinger allá por el año de 1924. Entonces, voy a comenzar justamente hablando sobre la relatividad especial, y vamos a ver en qué consiste esta teoría, aunque aquí vale la pena hacer un pequeño comentario, que es el siguiente. Estos términos que utilizamos frecuentemente dentro de la física, teoría o ley, a veces tienen un significado que no es el más adecuado. Normalmente cuando hablamos de una ley dentro de la física, eso da la impresión, sobre todo a nivel muy elemental, de que una ley es algo absoluto. Por ejemplo, hablamos de la ley de la conservación de la materia, que digamos es una parte muy
importante en la química actual, pero lo que hoy sabemos, de hecho desde hace poco más de 100 años, es que la materia en realidad no se conserva en una estrella continuamente. Para el caso de una estrella activa, la luz que emite esa estrella se produce gracias a la conversión de materia en energía, es decir, una estrella está perdiendo masa y esa masa que la estrella pierde se está transformando en la energía radiante que precisamente nos permite ver las estrellas. Entonces, aunque la ley de la conservación de la materia se llame ley, eso no quiere decir que sea un hecho absoluto. Y en cambio hay cosas dentro de la física, ramas o estudios o capítulos de la física que se relacionan con teorías. Uno habla de la teoría cuántica, de la teoría de la relatividad, y lo que por lo menos el lenguaje cotidiano nos dice acerca de la palabra teoría es que ahí estamos, por el contrario, pensando en algo que no está perfectamente establecido, sino que muchas veces la palabra teoría se utiliza en un sentido peyorativo. Por ejemplo, cuando decimos que alguna explicación de algún fenómeno social está basado en alguna teoría, por ejemplo, se habla de las teorías de la conspiración y cosas así, allí la palabra teoría se utiliza, como decía, en una forma como algo que está en duda. Entonces uno podría pensar que cuando se refieren a la teoría de la relatividad, pues es un conocimiento que pues quizá no está bien establecido. Bueno, vamos a hablar de eso justamente, pero bueno, desde ahorita quiero recalcar que este uso, que es un tanto arbitrario, de términos como ley o como teoría, pues no tienen esa connotación, por lo menos en la forma como se emplean dentro de la física. Una ley, como la ley de la gravitación universal de Newton, bueno, hoy sabemos, desde hace más de 100 años, que no es una ley perfecta, sino que la gravitación se describe más adecuadamente, de una forma más precisa, con la teoría de la relatividad general, y aquí precisamente subrayo el uso de la palabra teoría, a pesar de que esa teoría está validada por una gran cantidad de observaciones, aún así se le sigue llamando de esa manera. Entonces no hay que darle, digamos, demasiado peso al uso de las palabras ley, teoría y cosas así. Entonces simplemente pues hay que entender el uso de estas palabras como simplemente una forma de referirse a estas partes del conocimiento, pero sin que esto signifique que algo ya está plenamente establecido sin excepciones, o por el contrario, que es algo que esté en tela de duda. Lo que la experiencia nos ha mostrado es que muchas de las cosas, muchos de los conocimientos que se han venido estableciendo con el tiempo, pues finalmente no son perfectos. De hecho, mucho de lo que se hace en la física actual es justamente tratar de hallar fallas en el conocimiento que se tiene establecido, buscando pues algunas otras formas de describir los fenómenos que observamos, muchas veces no con la motivación de que algo por allí tiene que estar mal por alguna razón, sino que en ocasiones pues son pues alguna idea, algún prejuicio que puede llevar a la creencia de que lo que estamos desarrollando no es todavía una teoría completa. Un ejemplo, para no dejar esto tan en el aire, tiene que ver con la gravitación cuántica. Precisamente lo que se busca en estas teorías, otra vez no hagan mucho caso al uso de esta palabra, pero bueno, lo que se trata de encontrar es una descripción
de los fenómenos gravitacionales en donde intervenga la mecánica cuántica. Eso es algo que todavía no está establecido, a pesar de que ya se llevan muchas décadas buscando un formalismo que unifique, que una la gravitación con la mecánica cuántica. No se ha tenido éxito completo en ese sentido, pero la gente, aunque no tenga alguna base experimental para saber exactamente qué es lo que andamos buscando, simplemente por cuestiones de principio, pues se cree que alguna teoría de ese tipo tiene que existir, en el sentido de que hasta ahora se ha visto que los fenómenos que observamos en el fondo son fenómenos cuánticos. Entonces eso lleva a la creencia de que la gravitación también tiene que tener un comportamiento cuántico, pero no tenemos una descripción que justamente hable de esos fenómenos cuánticos que se esperan, se suponen, para la gravitación. Entonces eso hace que la gente ande pues buscando alguna formulación en donde los conocimientos que hasta ahora se han establecido se puedan unir en una teoría que se espera algo más completo. Entonces ya en la actualidad y desde hace algún tiempo la actitud en la física es un tanto lo contrario de lo que ocurría en el siglo XIX, pero aún así de todas maneras seguimos con ciertas costumbres y lo que esperamos es que cualquier nuevo conocimiento pues de alguna manera se ajuste a lo que ya hemos visto que funciona bien. De hecho, cuando queremos sustituir algunos conocimientos por algo nuevo, pues eso nuevo no sabemos exactamente qué tanto difiera de lo que ya tenemos establecido. En fin, todo esto es quizá en este punto demasiado vago y confuso, pero espero que con lo que vayamos tratando en el curso, muchas de esas cosas se puedan ir aclarando y especificando en qué sentido es que podemos esperar que el conocimiento actual todavía necesite algunas modificaciones para que se ajuste mejor a los fenómenos físicos, aunque algunos de esos fenómenos todavía no los estudiemos en forma experimental. Como les decía, cuando pensamos en la gravitación cuántica, parte de la dificultad que existe para el estudio de esta rama supuesta de la física es que no contamos con observaciones en donde podamos saber exactamente en dónde buscar. En fin, vamos a regresar a lo que está mejor establecido y vamos a hablar acerca de esto que se conoce ampliamente como la teoría de la relatividad especial, aunque, insisto, esto de teoría quizá no le viene muy bien, y esto de relatividad especial tampoco sería el nombre más afortunado, pero vamos a tratar de explicar de qué estamos hablando cuando nos referimos a esta disciplina. Entonces, el punto es que ya en la mecánica de Newton había cierto principio de la relatividad, lo que se conoce como el principio de la relatividad de Galileo. Entonces, principio de la relatividad galileana. Bueno, ¿de qué se trata? Bueno, la idea es muy sencilla. Voy a tratar de explicarlo para que se convenzan que es algo muy simple. Pensemos en el sistema solar. La imagen que aprendemos desde la primaria es que tenemos el Sol y la Tierra, junto con los demás planetas, giran alrededor del Sol. Eso es lo que nos enseñan. Ya sabemos que en distancias cada vez más grandes se encuentran Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, etc. Bien, y esta idea de que la Tierra está en un movimiento continuo y que tarda poquito más de 365 días en darle una vuelta al Sol, pues es una idea que no siempre ha existido y que no siempre ha sido aceptada.
precisamente en la época de Galileo había una discusión al respecto de esta concepción. Antes de Galileo, gente como Copérnico y como Kepler defendían esta idea de que la Tierra se mueve, a pesar de que nuestro sentido común o nuestra experiencia pues nos sugiere que la Tierra está fija. Cuando nosotros observamos día con día el amanecer, el atardecer, pues es fácil suponer que es el Sol el que le está dando vueltas a la Tierra y no que la Tierra esté girando sobre un eje y que eso sea lo que es responsable de la noche y el día. Entonces resulta que el movimiento tiene cierto carácter relativo y de ahí pues viene este nombre de relatividad, tanto en el caso de la relatividad especial como en la relatividad galileana. Cuando Galileo trataba de convencer a sus contemporáneos de que la Tierra efectivamente se mueve, la idea no convencía a todo mundo por el hecho siguiente. Si uno se pone a hacer cálculos de qué tan rápidamente se mueve la Tierra alrededor del Sol, resulta que la velocidad con la que tiene que ir avanzando en su órbita es aproximadamente de 29.8 kilómetros por segundo. Es una cantidad enorme. O sea, simplemente piensen que en un segundo, si nosotros dejamos caer un objeto desde una altura de unos 5 metros, el tiempo que tarda en llegar al suelo es aproximadamente un segundo. En ese tiempo, la Tierra estaría desplazándose cerca de 30 kilómetros. Si esto no es suficientemente elocuente, bueno, piensen que si esto lo traducimos a kilómetros por hora, estamos hablando de más de 100.000 kilómetros por hora. Entonces es una velocidad enorme y para los contemporáneos de Galileo, o inclusive para nosotros, si no estamos convencidos de esta idea, pues puede sonar bastante difícil de aceptar que la Tierra se esté moviendo a esa enorme velocidad cuando nosotros no lo sentimos. Entonces, bueno, la idea es que el movimiento es algo relativo. Cuando, por ejemplo, nosotros, después de salir de nuestra casa para ir al supermercado o cualquier otra cosa, si regresamos a casa, una pregunta que nos podemos hacer, quizá muy filosófica, es si estamos regresando al mismo lugar del espacio. Bueno, si pensamos que la Tierra se está moviendo, pues en los muchos segundos que tardamos en ir a la tienda y regresar, pues ya la Tierra se ha desplazado. Y peor aún, si pensamos que el Sol tampoco está quizá fijo en el espacio, sino que se está moviendo, pues entonces el movimiento es bastante más complicado y es entonces muy discutible si cuando regresamos a casa estamos regresando al mismo punto del espacio. Quizá estamos regresando a un punto que se encuentra a cientos de miles de kilómetros del punto en donde salimos de casa. Entonces, ese tipo de preguntas o ese tipo de afirmaciones es algo, pues por una parte confuso, discutible, pero la idea es que justamente cuando hablamos de movimiento o de posición, siempre tenemos que hacerlo en forma relativa. Entonces, aquí el problema, imagínense ustedes que tuviésemos el espacio en donde se encuentra el Sol, en donde se encuentra la Tierra. Imagínense, traten de hacerlo, traten de imaginar un espacio totalmente desprovisto de cuerpos celestes. Imagínense que pudiésemos tener un espacio efectivamente vacío. Entonces, bueno, eso está, pues por lo menos fácil de dibujar. Entonces, aquí para que quede claro, piensen que esto que tenemos aquí es el espacio totalmente vacío. Quién sabe de qué manera pudiésemos lograr eso. Bueno, por lo menos a nivel de imaginarlo, tratemos de hacerlo. Pensemos en un universo en donde no hubiera estrellas, planetas ni nada. Ok, entonces, ¿cómo podríamos saber si nos estamos moviendo? Vamos a suponer que no hay absolutamente nada, pero nosotros o algún otro objeto consciente, vamos a suponer que sí está en ese universo.
¿cómo saber si nos estamos moviendo o no? ¿Cómo saber si estamos avanzando en círculos o no? Aquí, claro, no se trata de que estemos caminando, aquí no habría un piso sobre el cual estamos moviéndonos y quizá caminando en círculos, sino que, bueno, nos resulta difícil imaginar algo como una nave espacial en la cual pudiésemos desplazarnos en este espacio. Bueno, sí, pero ese desplazamiento, ¿cómo lo podríamos notar? No hay nada en este espacio que nos permita saber qué tanto nos hemos movido. Si pudiésemos decir que estamos regresando al mismo punto y que no avanzamos en realidad, ¿cómo estar seguros que efectivamente eso es así? Uno podría decir, bueno, es que quizá los instrumentos que tiene nuestra nave pueden registrar si estamos dando vuelta en círculo o no. Bueno, el hecho, precisamente, lo que el principio de la relatividad galileana nos dice, es que eso es imposible. Es decir, que por muy sofisticada que sea la nave en la que nos estamos moviendo, no habría manera de saber si estamos moviéndonos o no. Es decir, si no hay ningún punto de referencia en este espacio totalmente vacío, carece de sentido decir si nos movemos o no nos movemos. En el momento en que la Tierra se mueve alrededor del Sol, nosotros no notamos ese movimiento si ese movimiento se realiza con velocidad constante. Nosotros podemos notar las variaciones de velocidad. Si vamos en un vehículo que repentinamente frena o acelera, nosotros podemos notar los efectos de esa aceleración. Lo que no podemos notar son los efectos de una velocidad. Entonces, grosso modo, a eso se refiere la relatividad galileana. El hecho de que cuando hablamos de posición o de movimiento o de velocidad, siempre tiene que hacerse en relación con algo que tomamos precisamente como referente, como punto de referencia. Cuando nosotros decimos que la Tierra le da vueltas al Sol, bueno, precisamente estamos diciendo que le está dando vueltas al Sol y podemos determinar, calcular una cierta velocidad, pero siempre en ese sentido. Entonces, ya desde la física newtoniana, hay que recordar que, bueno, Galileo, quien vivió en la primera mitad del siglo XVII, pues estableció muchas de las bases que posteriormente Newton incorporó en su mecánica y como parte de lo que uno deduce de la mecánica de Newton está pues implícita esta idea. Para Newton, más o menos lo que imaginaba era que el espacio en el que vivimos es algo que pudiésemos visualizar, quizá, como una enorme caja. Ese sería el espacio absoluto que Newton imaginaba. Y nosotros nos movemos, todos los fenómenos físicos ocurren dentro de ese espacio. Algo que, pues en la época de Newton, allá por 1680, algo que parecía bastante natural y obvio, es que ese espacio era pues una caja que se regía por la geometría euclidiana, que otra cosa podríamos suponer. Y otro punto muy importante, al cual vamos a estar regresando más adelante, es que algo que también suena como muy simple, natural, y difícilmente uno puede imaginar otra posibilidad, es que el tiempo tiene que ser algo que transcurre por igual en todo el universo e independientemente de cualquier fenómeno físico. No habría ninguna razón por la que nosotros pudiésemos suponer seriamente que si aquí en la Tierra pasó una hora, no pasó una hora también en todos los demás lugares del universo. Como que suena bastante natural que las cosas sean así. Entonces, en la mecánica de Newton uno parte de ideas de que existe un espacio absoluto, un tiempo absoluto, y las dos cosas son totalmente ajenas una de la otra. Y aunque tenemos esta idea de un espacio absoluto, se supone que ese espacio absoluto es algo inobservable. Es decir, aunque nosotros
pensáramos que el espacio en el que nos movemos es esta caja enorme, bueno, precisamente es una caja enorme de la cual nosotros no observamos las paredes, no hay ninguna marca por allí visible. De hecho, estaríamos pensando, como lo más simple, que esta caja es algo infinitamente grande, aun cuando en la época de Newton no se conocía bien la extensión del universo observable, es decir, pues la gente podía observar una gran cantidad de estrellas, podía estimar qué tan lejos se encontraban esas estrellas, pero pues posiblemente esas estrellas se encontraran muy lejos, pero lo más fácil es suponer que después de cierta distancia quizá no haya más estrellas, pero el espacio sigue por allí presente. Es decir, podemos suponer que hay un espacio que existe en forma independiente de la materia y ese espacio, decía, se rige por la geometría euclidiana, es algo fijo, inmutable, y que aunque ahí está presente este espacio, no tenemos manera de saber si nos estamos moviendo con respecto a ese espacio o no. La velocidad con la que nos movemos siempre tiene un carácter relativo. Y eso es grosso modo el principio de la relatividad galileana. Y este principio se relaciona con el concepto de sistema de referencia inercial, que va a ser muy importante, como veremos, en todo lo que sigue. Es decir, si recordamos la formulación de las leyes de Newton, uno parte de la idea de que en este espacio hay cierta clase de sistemas de referencia. Un sistema de referencia, en forma muy burda, se puede entender, por ejemplo, como tres varillas rectas que están unidas formando ángulos rectos. Digamos que esa sería la idea básica para poder definir coordenadas cartesianas. Entonces, justamente un sistema de referencia, para lo que lo queremos, es para poder determinar dónde ocurre cualquier fenómeno. Entonces, si tengo estos ejes cartesianos y ocurre algún suceso, piensen ustedes, por ejemplo, en una explosión estelar, cosa que en la época de Newton no se conocía, no se tenía una idea acerca de la evolución estelar, pero bueno, no importa. Entonces piensen ustedes en algún suceso y lo que necesitamos es que estos ejes nos sirvan para decir en qué lugar del espacio ocurre el suceso, aunque realmente cuando hablamos de lugar del espacio hay que ser sumamente cuidadoso, porque precisamente ese lugar del espacio no tiene mucho sentido. Si nosotros quitamos estos ejes, no habría forma de saber cuál es ese lugar. Claro, podríamos decir, el lugar del espacio pues es el lugar en donde se encuentra esa estrella que está explotando. Sí, pero como dije antes, mientras no tengamos nada a qué referirnos, pues cualquier descripción sería pues sumamente pues inadecuada o inútil. Es decir, imagínense, en la mecánica de Newton, pues lo que importa es poder, por ejemplo, determinar cómo se mueven los planetas. Una parte muy importante de la mecánica de Newton fue la mecánica celeste. De hecho, podríamos pensar que lo que la mecánica de Newton logró en todo el tiempo que tardó en establecerse fue más que nada en convencer a la gente de que esas enseñanzas, esas leyes de la mecánica newtoniana servían para describir adecuadamente, de hecho la idea era que perfectamente, el movimiento planetario. Durante mucho tiempo, pues el principal objetivo de la mecánica de Newton era estudiar la mecánica celeste, y el grado de aceptación que la mecánica de Newton fue adquiriendo precisamente se relacionaba con la precisión con la que las observaciones astronómicas encajaban con las predicciones de la teoría. Pero bueno, regresando aquí a este punto, entonces decía, si pensamos en algún suceso, ese suceso va a ocurrir en algún punto del espacio, pero más que pensar en un punto del espacio, lo que tenemos que hacer es pensar en un punto
que va a estar determinado con respecto a estos ejes, y precisamente para eso necesitamos los sistemas de referencia. No podríamos hacer prácticamente, por ejemplo, un estudio de la mecánica si no utilizamos sistemas de referencia. Olvídense de que este sistema de referencia sea inercial o no inercial. De hecho, no he dicho exactamente qué significa un sistema inercial. Se supone que ustedes ya conocen esta idea, pero de cualquier forma necesitamos algo que nos sirva para poder establecer la ubicación, la posición de algún suceso, y en términos de esos ejes es que podemos decir si este punto cambió de posición, si se movió con cierta velocidad, siempre en relación con algo. Pero estos sistemas de referencia, que son indispensables para la descripción del movimiento, estos sistemas de referencia, decía, se dividen entre los sistemas inerciales y los sistemas no inerciales. Grosso modo, la forma en que uno conoce esta idea de sistema inercial pues tiene que ver con la validez de las leyes de Newton, precisamente. Es decir, un sistema de referencia es inercial si en ese sistema en particular es válida la primera ley de Newton. Es decir, si un cuerpo libre parece moverse en forma rectilínea uniforme. Dicho de una forma totalmente inadecuada o inconveniente, se suele pensar que un sistema inercial es un sistema que no está acelerado. Sí, pero acelerado ¿con respecto a qué? Uno puede tener la idea, que suena bastante aceptable, de que un sistema es inercial si está en reposo con respecto al espacio o si se está moviendo con velocidad constante respecto a este espacio. Pero el problema es que este espacio es inobservable, así es de que lo único que nos queda finalmente para distinguir a un sistema inercial es en principio la idea de que un cuerpo libre tiene que verse moviéndose en forma rectilínea uniforme, lo cual no es una muy buena definición, pero pues no tenemos algo que pueda resultar mucho mejor ante la inobservabilidad de este espacio absoluto. Entonces, para no extenderme mucho en este punto, es decir, lo que me interesa hasta aquí no es una revisión de los conceptos que empleamos en la mecánica de Newton, sino que lo único que quiero hacer es un resumen de las cosas que se utilizan en la mecánica de Newton y que, si las analizamos cuidadosamente, pues son algo discutible. De hecho, en el siglo XIX, un personaje de la física, que es Ernst Mach, precisamente llamaba la atención sobre las dificultades conceptuales que están presentes en la mecánica de Newton, y en particular sobre estas ideas del espacio absoluto y demás. Para hacer la historia corta, la idea de Mach es que la inercia de los objetos debe de depender de la presencia de materia en el universo. Es decir, cuando nosotros tratamos de agitar un objeto, nosotros sentimos una cierta reacción. Cuando estamos en un vehículo que repentinamente frena o acelera, uno siente empujones en una dirección u otra, que son precisamente manifestación de la inercia. Sí, pero esas aceleraciones son aceleraciones con respecto a qué. Cuando nosotros sentimos estas fuerzas ficticias, como se les llama, o fuerzas inerciales, como también se conocen dentro de la mecánica, sabemos que tienen que ver con la aceleración, pero otra vez, aceleración respecto a qué. Uno pensaría de una manera ingenua que son aceleraciones con respecto a ese espacio absoluto, pero la idea de Mach es que para que podamos hablar de aceleración tenemos que hacerlo siempre en forma relativa a otros cuerpos en el universo, y la idea de Mach es que si pudiésemos tener un espacio totalmente vacío, inclusive la idea de inercia tendría que desaparecer. Es decir, no tendría sentido
decir si estamos acelerándonos o no, y por lo mismo entonces las reacciones a un movimiento acelerado deberían de desaparecer. En fin, entonces, como decía, no me interesa mucho meterme en estos detalles que son realmente pues bastante delicados. Aquí lo que quiero simplemente es resumir qué es lo que hacemos normalmente dentro de la mecánica newtoniana, y la idea es esa, que nosotros postulamos finalmente la existencia de ciertos sistemas de referencia que le llamamos inerciales, que en principio se distinguirían de otros sistemas de referencia, porque en estos sistemas inerciales un cuerpo libre, si es que logramos detectar alguno, debería de moverse en forma rectilínea uniforme. Aquí el problema es cómo saber si un cuerpo es libre. Una forma sería que es libre si se va a mover en forma rectilínea uniforme respecto a un sistema inercial. Pero entonces, como siempre se argumenta, lo que hacemos aquí es terminar en una forma circular en donde pues no parece tener fin. Estamos utilizando los sistemas de referencia inerciales para describir o para distinguir a los cuerpos libres y viceversa. Entonces aquí tenemos un profundo problema que podemos resolver simplemente diciendo: en la mecánica de Newton existen los sistemas inerciales, y con respecto a esos sistemas son válidas en particular la primera y la segunda ley de Newton, y sobre esa base es que podemos construir la mecánica newtoniana, y por lo menos para la mayoría de las observaciones hechas hasta fines del siglo XIX, todo parecía funcionar bastante bien. El problema históricamente vino cuando se incorporó la teoría electromagnética en todo este esquema. Entonces, aquí, digamos, la serpiente en este paraíso fue precisamente el desarrollo de la teoría electromagnética, y esto se refiere a los siguientes hechos. Ya desde la época de Newton existían dos teorías, y aquí quizá lo de teorías suene un poquito más adecuado, acerca de la naturaleza de la luz. Newton mismo creía que la luz estaba formada de corpúsculos, mientras que Huygens, en esa misma época, sostenía la idea de que la luz estaba hecha de ondas, se comportaba como ondas. Y finalmente, alrededor del año 1800, estamos hablando de más de 100 años después de los trabajos de Newton, se realizaron experimentos de interferencia y difracción, en donde quedaba no solamente de manifiesto que la luz se comporta como ondas, sino que inclusive se podía medir experimentalmente cuál era la longitud de esas ondas. Entonces todo parecía pues favorecer a esta idea. Ya más adelante, cuando hablemos del efecto fotoeléctrico y del efecto Compton, ya regresaremos a este punto, pero ahorita por lo pronto, siguiendo medianamente el orden histórico, lo que podemos decir es que en los experimentos que Young hizo alrededor del año 1800, pues eso indicaba que la luz se comporta como ondas. El único problema es que si pensamos en ondas, pues lo que nuestra experiencia nos dice es que sería algo parecido a las ondas en el agua o a las ondas sonoras. Y esta idea de Young vino a complementarse unos 60 años más tarde con el trabajo de Maxwell, quien sintetizó los conocimientos de la teoría electromagnética establecidos principalmente durante el siglo XIX. Y lo que Maxwell estableció más o menos por el año de 1864 es que hay un conjunto de ecuaciones que hoy llamamos ecuaciones de Maxwell, que gobiernan el comportamiento de los campos eléctricos y magnéticos, y uno de los descubrimientos más importantes de la obra de Maxwell es que si uno combina matemáticamente estas ecuaciones, las ecuaciones son objetos matemáticos, si uno hace las matemáticas que corresponden, se encuentra con que las ecuaciones de la teoría electromagnética implican que es posible tener ondas electromagnéticas que curiosamente se propagan con la velocidad de la luz, que entonces ya era conocida.
De hecho, la velocidad de la luz había sido determinada desde más de 100 años antes del trabajo de Maxwell, y cuando Maxwell descubrió que las ecuaciones de la teoría electromagnética implican la existencia de ondas que se propagarían con una velocidad cercana a los 300.000 km por segundo, pues la idea natural era que esas ondas electromagnéticas correspondían precisamente a las ondas luminosas. La confirmación de que estas ideas son efectivamente consistentes vino algún tiempo después, unos 20 años más tarde, con los experimentos de Hertz, quien digamos que construyó el primer transmisor de ondas de radio artificial. Digo artificial porque las estrellas, por ejemplo, emiten ondas de radio, los planetas como Júpiter emiten ondas de radio, así es de que en la naturaleza, desde hace seguramente miles de millones de años, se están produciendo continuamente ondas de radio, pero Hertz logró por primera vez en el laboratorio, de una manera consciente, producir ondas que hoy llamamos ondas hertzianas, es la forma genérica como llamamos a las ondas de radio, y de esa manera se pudo confirmar experimentalmente que las ideas de Maxwell eran correctas. El problema en todo esto es que la enseñanza o la costumbre que se tenía en la época era que para que una onda se pudiera propagar era necesario algún medio. En ese tiempo, precisamente el éxito de las teorías o de la mecánica de Newton había hecho que todo se tratara de interpretar de una manera mecánica. Entonces, cuando se descubrieron estas ondas electromagnéticas, pues la idea es que tenía que existir un cierto medio que tenía que estar presente en todo el espacio, todo el universo, que precisamente permitiera la propagación de estas ondas de luz. Si podemos ver estrellas que se encuentran muy alejadas de nosotros, pues tiene que haber entre las estrellas y nosotros algún medio que justamente soporte estas ondas, es decir, la luz serían ondulaciones que se vienen propagando de las estrellas hacia nosotros. Entonces se desarrolló esta idea de que todo el espacio, todo el universo, tenía que estar lleno de lo que se llamó el éter lumínico. Y la idea es que este éter sería ese medio que es necesario para que las ondas electromagnéticas se propagaran. El problema con esa idea es que ese éter no es algo que nosotros directamente observemos, sino que más bien la idea era que tenía que estar presente porque de otra manera era difícil imaginar que las ondas electromagnéticas pudieran transmitirse en el vacío. Entonces, ante esa idea de la imposibilidad de ondas que se propagaran en el vacío, pues lo natural era pensar que había un cierto medio, pero ese medio tenía que tener propiedades mecánicas bastante extrañas porque tendría que tener una densidad por una parte muy baja, porque pues no interfiere con el movimiento de los planetas, por ejemplo, pero al mismo tiempo tendría que ser algo muy rígido para que hiciera que las ondas electromagnéticas se propagaran a la enorme velocidad que lo hacen. Ya lo mencionaba, algo cercano a los 300.000 km por segundo. Entonces todo eso resultaba, si uno se pone a pensarlo, pues bastante extraño, pero pues en ese momento simplemente se aceptaba como algo que pues tenía que ser así y que quizá más adelante en algún momento todo se pudiera reconciliar y que las cosas que podían parecer en ese momento extrañas, bueno, finalmente se pudieran entender sin mayor dificultad. Pero bueno, el problema con todo esto es que las ecuaciones de Maxwell sí distinguen un sistema de referencia inercial de los demás. ¿Cómo está esto? Bueno, como mencionaba antes, en la mecánica de Newton se supone que hay una cierta clase de sistemas de referencia que llamamos sistemas inerciales, y lo que uno puede ver, como veremos en detalle en la siguiente lección, es que si tenemos un sistema de referencia inercial,
cualquier otro sistema de referencia inercial tiene que estarse moviendo con respecto a este con una velocidad constante. Entonces, la existencia de un sistema de referencia inercial garantiza la existencia de una infinidad de otros sistemas inerciales, con la única condición de que cualquier otro se mueva con respecto a este con velocidad constante. Bien, pero el problema es este, que todos estos sistemas inerciales son igualmente buenos entre sí. No hay ninguna forma de distinguir, de decir cuál realmente está en reposo y cuál realmente se está moviendo. Eso simplemente no tiene sentido. Como este espacio, por muy absoluto que sea, es inobservable, entonces cualquier movimiento es relativo y, insisto, no podemos decir si algo realmente está en reposo o algo está realmente moviéndose o cuál es la velocidad absoluta de algún objeto. Sin embargo, cuando pensamos que todo el espacio está lleno de este éter lumínico, ese medio ya constituye algo que sustituye a esta caja, a este espacio absoluto, y entonces ya habría una forma de detectar el movimiento absoluto. Es decir, la luz se va a estar propagando a una velocidad de 300.000 km por segundo con respecto a este éter, pero si nosotros nos movemos con respecto al éter, entonces es de esperarse que la velocidad que registremos va a ser algo diferente de esos 300.000 km por segundo. Déjenme comentarlo esto con un poquito más de detenimiento porque es un punto importante. Es decir, supónganse que tenemos un sistema de referencia en el cual el éter está en reposo. Entonces, si nosotros nos movemos hacia este sistema de referencia, entonces la luz que se emita y que se propaga con una velocidad de 300.000 km por segundo, vamos a ver como si se moviera más rápidamente si vamos al encuentro de esa luz, y en cambio, si nos movemos en la misma dirección en la que se propaga la luz, lo que esperaríamos es que la velocidad que vamos a observar sería menor que los 300.000 km por segundo. Entonces, esta suposición de la existencia de este éter viene a acabar con la idea de la relatividad galileana. Antes, cuando no teníamos los fenómenos luminosos, cuando no se tenía la teoría electromagnética, la mecánica podía desarrollarse con esta idea de que no hay un espacio absoluto observable, que todo movimiento es relativo, que no hay una velocidad absoluta. Pero ahora, si necesitamos la idea de que todo el espacio esté lleno de este éter, entonces, pues en principio debería de ser observable el movimiento con respecto a ese éter, y entonces ya la relatividad cae. Ya ahora sí tendríamos en forma indirecta la posibilidad de medir nuestro movimiento respecto al espacio absoluto, porque pues lo más natural es pensar que si hay un éter lumínico llenando todo el espacio, pues ese éter esté en reposo respecto a este espacio absoluto, porque podríamos suponer que hay una especie de corriente de éter que estuviera por aquí fluyendo. No se ve ninguna razón para eso, sino que lo natural, lo más simple, sería pensar que este éter esté en reposo respecto a este espacio, y entonces tendríamos aquí efectos observables que nos permitirían, ahora sí, determinar una velocidad absoluta, y más o menos esa era la situación alrededor de los años de 1880, cuando Michelson y Morley hicieron un experimento bastante importante desde el punto de vista histórico, tratando de determinar el movimiento de la Tierra a través de ese éter lumínico. Entonces, en la siguiente lección vamos a hablar acerca del experimento de Michelson y Morley y cómo esto finalmente, pues después de algunos esfuerzos que algunos físicos hicieron por tratar de rescatar la física hasta entonces establecida, bueno, finalmente eso llevó en 1905 al establecimiento de la relatividad especial, como se le conoce, precisamente en el trabajo de Einstein, quien tuvo que modificar algunas de las ideas que aquí se han mencionado. En particular, vamos a ver que la idea de que hay un tiempo absoluto, pues simplemente
es inaceptable si cambiamos los postulados que hasta fines del siglo XIX pues estaban sumamente arraigados, como ya mencionaba. Entonces vamos a dejar aquí esta lección y vamos a ver en la siguiente lección en qué consistió el experimento de Michelson y Morley y cómo los resultados de ese experimento primero trataron de explicarse con algunas modificaciones de la física hasta entonces establecida, pero todo eso requirió de un cambio mucho más radical que vino a darse con el establecimiento de los postulados de la relatividad especial, precisamente en el trabajo de Einstein de 1905. Bueno, espero que todo lo anterior haya quedado claro y bueno, vamos a continuar con estos temas. Por su atención, muchísimas gracias.